¿Qué tengo que hacer para casarme contigo, humano? La mujer alienígena realmente lo quería. Dax Walker acababa de terminar de soldar el último panel de un maltrecho transportista de carga cuando el universo, en su infinita crueldad, decidió hacer su día mucho más interesante de lo que él quería que fuera. Se secó el sudor de la frente y se recostó contra el casco del barco, mirando su obra. No está mal. Teniendo en cuenta que el daño original parecía que alguien había llevado un cañón de plasma a un lado, en realidad había logrado que Spaceu valiera la pena nuevamente. Está bien, ella está lista para irse, llamó al dueño del barco, un comerciante senti de aspecto nervioso con más brazos que paciencia. Excelente, excelente, murmuró el senti, frotándose dos de sus manos mientras las otras dos tocaban un bloc de datos. El pago ha sido transferido a su cuenta. Y podría decir, Walker, que eres uno de los mecánicos menos incompetentes que he encontrado. Este es un gran elogio. Dax suspiró, aceptando el dudoso cumplido. Sí, sí, placer haciendo negocios. Ahora, si me disculpas, necesito un trago. Port Osiris no era exactamente el peor lugar de la galaxia, pero estaba cerca. Un sucio trozo flotante de acero orbitando una estrella moribunda. La estación era un refugio para autónomos, contrabandistas y personas que realmente no querían ser encontradas. El Dax encaja en al menos una de esas categorías. Se dirigió hacia el bar más cercano, una pequeña inmersión encantadora llamada Rusted Ranch, y estaba a la mitad de pedir una bebida cuando la atmósfera en la habitación cambió. Las conversaciones se interrumpieron. El aire se sentía más pesado. Dax se volvió, y fue entonces cuando la vio. Se paró en la entrada, iluminada por la dura iluminación de la estación. Alto, de hombros anchos, cubierto con una armadura oscura similar a la obsidiana, grabada con intrincados símbolos brillantes. Guerrera Ascari, de alto rango, si la insignia en su placa torácica era algo a tener en cuenta, Dax se tensó instintivamente. Los Ascari no eran conocidos por sus visitas casuales. Eran conocidos por la guerra, por la conquista, por resolver disputas con una espada en lugar de palabras. Y por alguna loca razón, este caminaba directamente hacia él. Dax Walker, dijo, voz suave pero dominante. Dax parpadeó, señalándose a sí mismo. Yo. ¿Tú? Sus ojos eran de un penetrante tono esmeralda, brillando débilmente. Dax tragó saliva. Él había visto esa mirada antes. Depredador, como un cazador evaluando a su presa. Correcto, dijo, moviéndose en su asiento. Escucha, si se trata de un trabajo de reparación, puedo presentarte la próxima semana. Sin embargo, cobro extra por daños en el pasillo. Entonces, si te metiste en una chatarra, no estoy aquí para reparaciones, interrumpió. Genial, dijo. Porque mi agenda está llena. Realmente, simplemente desbordándote serás mi pareja, declaró. Dax se atragantó con su bebida. Todo el bar quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental de la estación pareció detenerse en estado de shock. Tosió violentamente, golpeándose el pecho. ¿Qué? ¿Me has oído? Sí, te escuché. ¿Yo solo qué? Casara Vex no parecía alguien propenso a las bromas. Se comportó con la inquebrantable confianza de una mujer que nunca había dudado de sí misma en toda su vida, lo cual era profundamente preocupante porque también parecía muy, muy seria. Dax se aclaró la garganta, intentando reírse débilmente. Está bien, aprecio el entusiasmo, pero estoy bastante seguro de que no es así como funciona esto. En la cultura Ascari, lo es, dijo simplemente. Bueno, en mi cultura, generalmente comenzamos con la cena antes de los compromisos de por vida. No tengo necesidad de rituales de cortejo humano, dijo, cruzando los brazos. Yo te he elegido a ti. Dax sintió todos los ojos en el bar sobre él. En algún lugar a su derecha, escuchó una risita. Muy bien, genial. Me encanta eso para ti, dijo. Pero aquí está la cosa. No soy como Cari, así que no creo que todo el asunto de las afirmaciones se aplique aquí. Su mirada se agudizó. ¿Me rechazas? Sí, dijo quizás un poco demasiado rápido. Luego se dio cuenta de que eso podría ser un insulto a una máquina asesina de 7 pies de altura, agregó. No es que no seas muy impresionante. Realmente, todo este asunto del mate se siente un poco apresurado, ¿sabes? Sasara inclinó la cabeza. Puedes rechazarme presentando 3 juicios imposibles.
Dax parpadeó. ¿Vienes de nuevo? Ella asintió. Si fallo, te liberaré. La barra se inclinó colectivamente. Dax le pasó una mano por la cara. ¿Por qué siempre hay una trampa? Se devanó el cerebro. El truco claramente era hacer que los desafíos fueran tan absurdos que ni siquiera una guerrera como ella pudiera completarlos. Muy bien, está bien, sonrió. ¿Quieres lo imposible? Aquí tienes. 1. Robar la nave insignia de un señor de la guerra. 2. Domesticar a una bestia vacía. 3. Sobrevive a un duelo contra tu propia gente. La habitación contuvo la respiración. Sasara lo miró durante un largo momento y luego ella sonrió. Dax sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Hecho, dijo ella. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir hecho? Acepto tu desafío. Volveré cuando se completen los juicios. Ella giró sobre sus talones y salió corriendo de la barra. Dax se quedó atónito en silencio. Alguien en la parte de atrás soltó un silbido bajo. Jorgo, un rostro familiar y escamoso entre la multitud, se deslizó hacia el asiento a su lado, sonriendo. Realmente deberías haberla llevado a cenar, Walker. Dax gimió y dejó caer la cabeza sobre la mesa. Estoy tan jodida. Dax Walker había pasado la semana pasada oscilando entre la negación, el pánico leve y la creciente necesidad de fingir su propia muerte. Claro, Sashorax probablemente estaba muerto. Sus desafíos eran imposibles. Ese era el punto. No solo metiste a Walt en la fortaleza de un señor de la guerra y robaste su nave insignia como si fuera una moto de velocidad desatendida. No solo domaste a una bestia del vacío, y seguro que no luchaste contra un guerrero Askari y viviste para contarlo. Entonces, lógicamente, tenía que estar muerta. Ese pensamiento reconfortante duró precisamente 7 días y 12 horas antes de que Port Osiris recibiera una transmisión de emergencia que lo cambió todo. Dax había estado bebiendo un trago en la llave oxidada, tratando de ignorar las miradas de los clientes habituales de la estación cuando todas las pantallas del bar cobraron vida. Los altavoces superiores crujieron. Se escuchó una voz robótica, claramente perteneciente a alguien que se esforzaba mucho por no perder la cabeza. Este es un boletín urgente de Imperial News Network. El buque insignia personal del señor de la guerra Korak, la espada inflexible, ha sido robado. Repito, la hoja inflexible ha sido robada. El señor de la guerra ha emitido una recompensa sectorial por la devolución de su embarcación y la captura de Yadrón, que ha sido identificado como la fuente de video cortada a una grabación granulada de la cámara de seguridad. Sasara Vex, en toda su gloria blindada de batalla de 7 pies, se paró en el puente de la hoja inflexible, con las manos en las caderas y la cabeza inclinada de una manera que sugería una leve diversión ante el caos que se desarrollaba a su alrededor. Por el vacío, murmuró Jorgo. Ella realmente lo hizo. Dax casi se cae de la silla. ¿Cómo? Nadie tenía una respuesta porque como ya no era el problema. El problema era que Sasara había completado la primera tarea imposible, lo que significaba que ahora estaba pasando a la segunda. El estómago de Dax se retorció. Está bien, tal vez tuvo suerte. Tal vez ella simplemente, no lo sé, encontró al señor de la guerra dormido y tomó prestado el barco mientras él no miraba. Jorgo le dio una mirada plana. ¿Crees que un señor de la guerra extravió su propio buque insignia? Necesito creer eso. Bueno, no te va a gustar la próxima parte. El Dax volvió a las pantallas justo a tiempo para ver otra actualización en las noticias. Recién entrado, se ha visto una bestia del vacío cerca del centro comercial de Relic. No es hostil. Repetimos, la bestia del vacío parece estar domesticada. Los informes indican que está acompañado por un guerrero Askari. El bar estalló en caos. Dax, por otro lado, había dejado de funcionar por completo. Su cerebro simplemente se negó a procesar este nivel de tonterías. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No. Eso no es posible. No domesticas bestias vacías. Son depredadores ápice hiperevolucionados que existen fuera de la física normal. Jorgo tocó su bloc de datos. Bueno, ella lo nombró. Entonces, Dax tomó el bloc de datos y miró fijamente el suministro de noticias. Bestia del vacío vio que un borde exterior ahora responde a los bufidos. Se pasó una mano por la cara. ¿Por qué es esta mi vida?
La respuesta llegó 24 horas después en forma de transmisión entrante. La pantalla holográfica parpadeó y de repente Sacer estaba parada en su taller, con los brazos cruzados, con una inconfundible expresión de satisfacción en el rostro. Dax Walker, dijo como si se estuvieran poniendo al día después de un fin de semana informal separados. Se pasó una mano por la cara. Sasara, qué bueno saber de ti. ¿Cómo es la vida? Ocupado, me imagino. Ella sonrió. Has sido productivo. Dax soltó una risa ahogada. Sí, apuesto a que sí. ¿Qué pasa con el buque insignia de Grand Theft y la domesticación de la bestia del vacío? Eso es wow. Realmente impresionante. Súper ilegal, pero muy impresionante. Sus ojos brillaron. He completado 2 de tus juicios. Solo queda uno. Bien, dijo Dax, con la voz entrecortada ligeramente. ¿El duelo? Sisara asintió. Ya he emitido mi desafío. La pelea está programada para mañana. Dax quería gritar. Debería haber estado celebrando. Sisara estaba a punto de luchar contra uno de los de su propia especie. Los guerreros Escari no se batieron en duelo para perder. Lucharon para ganar o morir, lo que significaba que esto era todo. El desafío final. Pero había un problema. Un problema muy, muy grande. Dax había estado presente como guerreros Cari antes. Él sabía cómo pensaban. Él sabía cómo era realmente Sasara. Y él sabía, con una creciente sensación de horror, que ella no iba a perder. Ella iba a ganar, lo que significaba que en menos de 24 horas, Sasho Dax iba a regresar victorioso a Porto Tosis y reclamarlo como su pareja. Jorgo miró por encima del hombro. Bueno, él dijo, en el lado positivo, al menos ella parece realmente interesada en ti. Dax gimió y se golpeó la cabeza contra la mesa. Estaba tan jodido. Dax Walker estaba experimentando lo que algunos podrían llamar una crisis existencial. Otros quizás menos caritativos. Podría llamarlo un día realmente malo. Se sentó en la barra con la llave oxidada, la cabeza entre las manos, mirando su bebida intacta a su alrededor. Toda la estación estaba llena de chismes porque, por supuesto, lo era. No solo fuiste elegido como compañero por un imparable guerrero Ascari y esperabas que la gente se ocupara de sus propios asuntos. Entonces, dijo Jorgo, deslizándose hacia el asiento a su lado. ¿Escuchaste las noticias? Dax levantó la cabeza lo suficiente como para deslumbrar. ¿Qué noticias, Jorgo? ¿El hecho de que un guerrero Ascari esté a punto de reclamarme como un premio? ¿El hecho de que robó la nave insignia de un señor de la guerra, domesticó una bestia del vacío y está a punto de enfrentarse a su propia gente por mi culpa, o el hecho de que mi vida ahora es una advertencia? Jorgo se golpeó la barbilla pensativamente. De hecho, iba a mencionar la piscina de ropa de cama. Las estaciones te dieron probabilidades de 5-1 de ceder y aceptar la propuesta. Dax gimió y golpeó la frente contra la barra. Perfecto. Simplemente perfecto. El duelo estaba programado para comenzar en unas pocas horas. Sasara había llamado a un compañero guerrero Ascari, un general nada menos. Porque, por supuesto, ella no eligió un gruñido al azar. No, tenía que desafiar a alguien con estatus porque ganar no era suficiente. Tenía que ser dramático. ¿Te das cuenta de que hay una posibilidad distinta de cero de que muera, verdad? Preguntó Jorgo. Dax tragó saliva. Sí, se dio cuenta de eso. Pero de alguna manera no se sintió consolado porque, por mucho que debería haber estado alentando a Sasara a perder, la idea de que ella realmente muriera le dejó un pozo incómodo en el estómago. Él no era tan desalmado. Ella había pasado por todo este esfuerzo por él. No es que él se lo pidiera, pero aún así. Y ahora, en solo unas horas, demostraría su valía o moriría en el intento. Dax tenía un muy mal presentimiento sobre qué resultado era más probable. El duelo se llevó a cabo en la arena de combate de la estación, que era básicamente una bahía de carga convertida con paredes reforzadas y un fuerte desprecio por la seguridad en el lugar de trabajo. Las gradas estaban llenas. Incluso personas a las que no debería haberles importado, comerciantes, pilotos de cargueros, cazarrecompensas, habían aparecido solo para ver la pelea. Dax se paró cerca de la espalda, con los brazos cruzados con fuerza, observando cómo Sisara subía al ring. Su oponente era enorme, incluso más grande que ella, lo que Dax no había pensado que fuera posible.
General Bear. El tipo fue construido como una máquina de guerra. Su armadura era más pesada, más ornamentada, marcando su rango. Se burló de Sasara cuando ella se acercó. «¿Me desafías por un humano?», se burló, con la voz llena de desdén. Sasara rodó los hombros, expresión ilegible. «Yo sí». Vectar soportó los colmillos con una sonrisa. «Entonces haré esto rápido». Dax tragó saliva con fuerza. Odiaba cuanto quería gritar algo. «Corre. Cambia de opinión. Por el amor de todo lo que es santo. Hablemos de esto». Pero Sasara ya había desenfundado su arma, una hoja elegante y perversamente curvada. Bar hizo lo mismo. Y entonces comenzó la pelea. Y fue cruel. Dax había visto muchas peleas antes, pero esta era otra cosa. Sasara no dudó. Se lanzó hacia adelante, con un movimiento borroso, su espada chocando contra los vectores en una lluvia de chispas. El sonido de metal sobre metal resonó por la arena. Vector se balanceó con fuerza, tratando de dominarla con pura fuerza. Sasara bailó a su alrededor, esquivando con una precisión que no parecía posible para alguien con armadura completa. A la multitud le encantó. Salud. Gritos, incluso apuestas a mitad de pelea. Dax, mientras tanto, agarraba la barandilla con tanta fuerza que le dolían los dedos. Vectar lanzó un brutal golpe hacia abajo. Sasara esquivó en el último segundo, golpeando un codo contra su costado y pateando su rodilla debajo de él. El general se tambaleó. El error duró medio segundo. Sasara se aprovechó. Su espada brilló una vez, dos veces antes de que su oponente pudiera recuperarse. Y entonces, así como así, se acabó. Vectar cayó de rodillas, su arma cayó al suelo. Una herida profunda le atravesó la placa torácica, le pesaba la respiración. Sasara estaba por encima de él, victoriosa. Dax dejó de respirar, la arena estalló en ruido, pero apenas lo escuchó porque ahora no quedaba nada que la detuviera. Ella había ganado. Ella había ganado. Y eso significaba que ella giró la cabeza, cerrando los ojos con él a través de la arena. El estómago de Dax cayó directamente al vacío. Jorgo le dio una palmada en el hombro. «Felicidades, amigo. Te vas a casar». Dax soltó una risa aguda. «Necesito un trago». Dax Walker no fue construido para el drama político interestelar. Él era mecánico. Le gustaban los motores, las manchas de grasa y los barcos que no explotaban en pleno vuelo. Lo que no le gustó fue pararse en medio de una bahía de atraque abarrotada mientras todo un batallón de guerreros Ascari observaba a su campeona recién victoriosa reclamar su premio. Ese premio, por supuesto, siendo él. Sasar se paró frente a él, exudando la confianza engreída de alguien que acababa de conquistar el buque insignia de un señor de la guerra, domesticó a una bestia del vacío y derrotó a uno de sus propios generales en combate. Todo en nombre del romance. Dax, mientras tanto, estaba considerando activamente cuánto papeleo se necesitaría para fingir su propia muerte y comenzar de nuevo en el borde exterior. Sasara hizo un gesto a los guerreros reunidos. «Todos ustedes dieron testimonio de mis pruebas. He cumplido con el reto que se me ha dado». Se volvió hacia Dax, sus ojos esmeralda brillaban de triunfo. «Ahora eres mío, humano». Los guerreros vitorearon. La boca de Dax se abrió y cerró varias veces antes de que lograra encontrar su voz. «Bien, al sur primero que nada». «Wow. Simplemente wow. ¿Podemos todos tomarnos un momento para apreciar la intensidad de esta situación? Porque esto se ha intensificado. Mucho más de lo que esperaba». Uno de los guerreros le dio una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para casi desprenderle la columna vertebral. «Tienes suerte. Un campeón te ha reclamado con honor». Dax jadeó. «Esa es una forma de verlo». Sasara inclinó la cabeza. «¿Aún te resistes incluso después de todo lo que he hecho?» Dax realmente no quería ser asesinado por toda una especie guerrera endurecida por la batalla. Entonces, eligió sus palabras con mucho cuidado. «Quiero decir, resistir es una palabra fuerte. Respeto el esfuerzo. Respeto la dedicación y realmente respeto su capacidad para lograr imposibilidades literales solo para demostrar un punto». Extendió las manos. «Pero no creo que el matrimonio deba decidirse por una serie de acrobacias mortales». Sasara entrecerró los ojos. «¿Tú pones los términos?» «Sí.
Dax gimió, pasando una mano por su rostro. Ese fue mi primer error. Los guerreros Ascari no parecían divertidos. Yorgo, que aparentemente tenía cero sentido de autoconservación, se aclaró la garganta y dijo, quiero decir, tienes que admitir que tiene razón. Las relaciones generalmente involucran cosas como hablar y conocerse antes de asumir compromisos legalmente vinculantes basados en desafíos espaciales intergalácticos. Cisara frunció el ceño. ¿No es así como los humanos se cortejan unos a otros? Dax parpadeó. No. Parecía genuinamente sorprendida. Extraño. Es mucho más eficiente. Jorgo resopló. No puedo discutir con eso. Realmente superaste la incómoda fase de las citas. Dax enterró su rostro entre sus manos. Sasara lo miró durante un largo momento. Entonces, para su sorpresa, ella soltó una risita baja. Ahora veo que pude haber malinterpretado sus costumbres. Dax se asomó a ella. ¿Tú crees? Cisara se cruzó de brazos, estudiándolo como si fuera un rompecabezas particularmente confuso. Entonces dime, Dax Walker, ¿qué propondrías en su lugar? Esa fue una buena pregunta. El Dax había pasado la semana pasada tratando desesperadamente de evitar este resultado. Pero ahora que estaba aquí parado frente a ella, se dio cuenta de algo que realmente no quería admitir. No odiaba la idea de conocerla. Claro, ella era aterradora. Claro, ella estaba muy fuera de su alcance, pero también era divertida, decidida y de alguna manera había logrado domesticar a una bestia vacía, lo cual era innegablemente genial. Y el hecho de que ella hubiera hecho todo esto porque realmente le gustaba, eso fue un poco halagador de una manera profundamente desquiciada. Dax soltó un largo suspiro. Está bien, mira, tal vez no comencemos con el matrimonio. Tal vez comencemos con algo un poco menos curativo de la vida. Sasara levantó una ceja. ¿Cómo qué? Como una cena, una cita, algo que no implique que renuncie a toda mi existencia en el acto. Los guerreros reunidos inmediatamente parecieron disgustados. Hubo murmullos en las filas. Algo sobre deshonor y tradiciones humanas débiles. Cisara, sin embargo, simplemente lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Una cita entonces, dijo ella. Te permitiré este compromiso. Dax soltó el mayor suspiro de alivio. Genial. Fantástico. Mira, esto es progreso. Jorgo se inclinó. ¿Te das cuenta de que acabas de acordar salir con una mujer que robó el barco de un señor de la guerra, se hizo amiga de un depredador Apex y derrotó a un general endurecido por la batalla en un combate cuerpo a cuerpo? ¿Verdad? Dax exhaló. Sí. ¿Seguro que quieres involucrarte con eso? Dax miró a Sasara, que ahora se defendía casualmente de las palmadas de felicitación de sus guerreros con una mano mientras se desplazaba por algo en su bloc de datos con la otra. La bestia del vacío que había domesticado, Snuffles, merodeaba cerca, observando a Dax con brillantes ojos violetas que sugerían, si la lastimas, te comeré y ni siquiera me sentiré mal por eso. Dax se frotó las sienes. Creo que perdí el control de mi vida en algún momento del camino. Jorgo le dio una palmada en la espalda. Oh, amigo, definitivamente lo hiciste. Más tarde esa noche, mientras se sentaba frente a Sasara en una pequeña cabina de la esquina en uno de los comensales menos cuestionables de la estación, Dax se dio cuenta de algo impactante. De hecho, se estaba divirtiendo. Sasara, a pesar de toda su intensidad, era interesante. Tenía historias locas sobre su tiempo en el ejército de Asari. Tenía opiniones sobre ingeniería naval, algunas de ellas sorprendentemente buenas. Un amor por la comida picante y una afición inesperada por los terribles videos de comedia humana. De alguna manera, contra todo pronóstico, ella era divertida. Y a medida que avanzaba la noche, Dax se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, esto no era lo peor que le había pasado. Claro, técnicamente todavía estaba huyendo de un señor de la guerra. Y claro, tenía un miedo muy real de que Snuffles solo estuviera esperando una excusa para comérselo. Pero Sasar le sonreía. Y tal vez, solo tal vez, él estaba sonriendo.